Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Miércoles 26 de octubre del año 2022, estamos aquí reunidos, estamos en vivo, como bien lo saben, en su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Martes y miércoles, aquí estamos en vivo, reanudando, reanimando y recreando, por supuesto, esta posibilidad de la conversación. Siendo miércoles, saben ustedes que es la oportunidad de volver a pensar, volvamos a pensar lo que hemos venido desarrollando desde la semana anterior en el sentido de la salud mental, hoy vista desde el psicoanálisis y también de la mano, como lo hemos hecho desde el miércoles anterior, de la invitación, el recordatorio, por supuesto, a la próxima realización que tendremos ya en unos cuantos días. Este viernes 28 a las 19 horas de nuestro tradicionalísimo evento que es Los Monstruos al Diván. 15 años, nada más, querido público, 15 años tenemos ya de venir realizando este evento, esta posibilidad de traer nuevamente con nosotros, invitar a los monstruos y que nos puedan decir las nuevas al respecto de los malestares contemporáneos, particularmente el COVID, lo que el COVID ha traído y bueno, novedades siempre que de su experiencia analítica los monstruos nos pueden decir. Entonces, dicho lo cual, agéndenlo, ténganlo muy presente este viernes 28 de octubre a las 19 horas, Los Monstruos al Diván. Y en tanto, démosle la bienvenida a nuestras queridas colegas, 3 mujeres psicoanalistas hablando de lo cotidiano, desde la cotidianidad, en la oportunidad de volver a pensar la salud mental, hoy vista desde el psicoanálisis. Saludemos en primerísimo lugar, porque está aquí con nosotros, a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Sí, aquí está, la doctora Silvia Heiser. Ajá, y efectivamente aquí estoy. Hay que repetir esa frase. Hay que tener, digamos, el peso de decirlo. Aquí estoy. Y estar aquí es estar en el mundo. Y el mundo, según los astros, ¿sí? Pues está bastante revuelto. Revuelto. Está bastante revuelto. Quise decir revoltijo. Bueno, el revoltijo también porque revoltijo se llama el mole que nos comemos con romeritos y con tortas de camarón. Se llama revoltijo. Porque la gente le echa, pues a veces nopales y algunas otras chucherías por ahí de la comida mexicana. Pero en realidad, los romeritos es más discreto llamarlos así que revoltijo. Bueno, el revoltijo que nos toca vivir. Entonces, el revoltijo que nos toca vivir tiene que ver nada menos ni nada más con una reflexión al respecto de las enfermedades mentales como efectos secundarios del COVID. Pobre COVID. Yo sí pediría que pidiéramos por él, porque pobre COVID es el culpable absolutamente de todo el malestar contemporáneo después del encierro y de la pérdida principalmente, no fue nada más un encierro, sino fue la pérdida de la vida cotidiana. Y la pérdida de la vida cotidiana tiene que ver indiscutiblemente con que es en la vida cotidiana donde el ser humano verdaderamente vive, no encerrado en su casa. Entonces, cuando vino, digamos, este fantasma de la muerte y nos tuvimos que hacinar en nuestra propia casa, pues aquellos que tienen 1500 metros de jardín y bueno, 3 pisos, en fin, etcétera, pues no creo que lo hayan padecido mucho de no ser que no hubiera amor en sus relaciones. Porque los 1500 metros en los cuales se puede disfrutar del aire contaminado de la ciudad, ¿sí?
ciertamente no va muy bien la cosa si no hay amor en los miembros que constituyen el grupo familiar. De hecho, sabemos que hubo bastantes crisis conyugales, bastantes divorcios, bastantes decisiones de separación, porque definitivamente al borrarse la forma en que sosteníamos la mentira de vivir con el otro, ¿sí? Se hizo crítica, ya era despertar y volverse a dormir con el mismo, entonces el mismo ya no era soportable. Era soportable mientras el mismo se iba, digamos, un buen rato por ahí con sus amantes o con el trabajo. Bueno, porque los hombres trabajan tanto sexualmente como productivamente para llevar el dinero a casa. Eso todavía se sigue pensando así, aunque mucho de la economía actual la sostienen las mujeres, no los hombres. Ujú. Sin embargo, hubo toda una época en donde la mujer era sostenida económicamente por ser la esposa y madre de los hijos, ¿sí? Por el hombre. Y el hombre entonces tenía sus derechos. ¿De qué? Pues de su vida sexual activa, fuera del matrimonio. Pues anda tú, ¿qué te cuento, compañeras queridas, que eso se fuchinó y entonces al fuchinarse tenían que ver a la señora todos los días en la mañana y en la noche y fastidiarse con los hijos y luego que la escuela era por internet y que los niños definitivamente extrañaban a la maestra, aunque fuera gordita, chaparrita, morenita, de trencitas, rebocito, en fin, etcétera, no importaba, era la maestra y si era simpática, agradable y los entusiasmaba a estudiar, pues todo eso se perdió. Por eso digo, pobre COVID. Si nosotros reflexionamos, lo que sí hubo fue la suspensión del cotidiano, de lo cotidiano. Y se hicieron los programas con la idea de darle un lugar a la conversación de psicoanalistas, principalmente mujeres, ¿sí? Al respecto de qué consecuencias podría haber ya de manera inmediata cuando el fantasma de la muerte nos amenazaba si salíamos de casa. Bueno, se hizo crítica la situación y ahora resulta que las nuevas enfermedades neurológicas están achacadas a la inflamación que produce el virus o inclusive restos del virus que hayan quedado circulando en nuestro organismo. ¿Sí? Pobre COVID. Resulta que su aparición es ahora responsable de todo el malestar de la humanidad completa. Óiganme, pues el diablo que se los crea. ¿Por qué? Porque el diablo sí tiene ese poder. El diablo sí tiene el poder de modificar la situación espiritual de los seres creyentes en él. Ajá. Se les aparece el diablo y los pervierte y los corrompe y entonces pierden su alma y se la entregan al diablo. Bueno, eso sí, pero pues el diablo que se los crea, porque curiosamente la expresión dice que el diablo no es creyente. El diablo es el primero que no cree en él mismo. Ujú. No hay ningún valiente, de no ser un psicótico, que diga, soy el diablo y he venido a perturbarlos. Bueno, pues sí, no se nos aparece el diablo, ¿sí? Pero volviendo al punto, resulta que el desarrollo nuevamente de las enfermedades emocionales están ahora siendo el terreno de la ya caída y perdida psiquiatría. Ya caída y perdida, ¿por qué? Bueno, porque hubo una investigación al respecto de que los libros del diagnóstico no eran científicos, sino eran simple y sencillamente descripciones de manifestaciones de conducta y imagínense nada más, sin ciencia, eran recetados los sujetos y diagnosticados con cosas que venían única y exclusivamente del imaginario de los médicos psiquiatras. Entonces se colapsa la psiquiatría, no hay respuesta
de medicamentos nuevos para resolver situaciones, vicisitudes de estados, digamos, psicóticos. Y entonces, pues qué mejor que culpar al COVID de que inflamó a todo el organismo y nos dejó locos. ¿Cómo ven? Estamos locos. Bueno, adelante, colegas. Yo es lo único que tenía que tener como reflexión, como argumento. Tratemos a fondo, ¿sí? Lo que viene a ser las enfermedades mentales, que no es asunto del psicoanálisis. No es el campo donde el psicoanálisis se mueve. Primero, porque no existe la mente. Nadie nos puede decir que estamos equivocados, porque estamos en el siglo XXI y la mente, pues, quién sabe qué sea. Se puede nombrar, pero ¿qué es? Está tan en juicio y tan revuelta la definición de la mente que finalmente ya nadie habla de la mente, pero sí se habla de enfermedades mentales, como si la mente fuera la raíz de las enfermedades, como si fuera un órgano, vaya, es a lo que me refiero. Y la mente no es un órgano. La mente es una forma de nombrar a un responsable, ¿sí? De lo que sí el psicoanálisis se hace cargo, de la vida psíquica de los seres humanos. Entonces, mente y psique no tienen relación. La psique es otra cosa. Y la mente, pues, no está bien fundamentada. Entonces, una enfermedad mental, pues, es una ficción. Pero lo problemático es que las ficciones se diagnostican y las ficciones se medican. Y sabemos algo, los medicamentos psiquiátricos causan mayor trastorno en general a la salud del organismo que beneficio. Eso sí, cuando el sujeto ha enloquecido para angustia, sentimiento que nunca miente, afecto que no miente, la angustia, y se quiere tirar por la ventana o quiere ahorcar a alguien para descargar, digamos, la angustia, indudablemente que un fármaco puede ser algo muy benéfico. Pero las consecuencias, digamos, como se dice en los dichos mexicanos, es peor el remedio que la enfermedad. Y ahí tenemos a los pobres enfermos mentales, cuando en realidad no son enfermos mentales, sino que son creadores de una transformación de su circunstancia. Y cuando el ser humano lo empezamos a ver que es transformador de su circunstancia, puede inclusive desarrollar indudablemente una forma de realidad que podemos llamar locura. Una forma de vivir en una realidad que podemos llamar locura, pero no enfermedad mental. Fíjense qué diferencia. Convertir a un ser humano en enfermo mental a decir que la locura que ha gestado, y eso lo podemos ver, que la locura ha llevado a grandes poetas a escribir cosas maravillosas, que la locura ha llevado a grandes pintores a hacer proezas, esculturas increíbles, palacios arquitectónicos impresionantes, como puede ser, digamos, ahorita tengo en mente, la catedral ay, que es hermosísima la catedral de Marsella, ¿sí? Bueno, verdaderamente todas las catedrales son absolutamente impresionantes. La más fea de todas es Notre Dame, porque quedó con sus torres chatas, no la terminaron y así ha quedado. Entonces es fea, pero en realidad fea. Lo que pasa es que tiene unos vitrales verdaderamente extraordinarios. Bueno, en fin, ahí están las obras geniales, las pirámides de Teotihuacán, las pirámides de Egipto, las creaciones extraordinarias vienen de la enfermedad mental. No, señores, por favor, no seamos tan precarios. Viene indudablemente de ver una realidad de distinta manera y a eso se le llama creación. Ahora, puede ser que el sujeto padezca una locura y que sea un sujeto extraordinario en sus creaciones.
Creo que la ciencia ha tenido bastantes locos, ajá, que han sido capaces de crear, por ejemplo, una vacuna. Y están bien locos. Ujú. No son sujetos de la vida cotidiana. No son sujetos que les dice uno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, 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 gracias. Todo bien, todo bien, todo bien. Todo marcha padrísimo, todo marcha padrísimo. Y total que se nos cae en los brazos y le da un infarto y ya se murió. Pero todo estaba. Bueno, la enfermedad mental del siglo XXI después del COVID. Ujú. Adelante, queridos. Saludemos como buen miércoles a nuestra querida colega del Centro de Investigación, que ya está acá con nosotros, la psicoanalista Valeria Reyes. Así es, buenos días, pues muy entusiasmada con el tema y ahorita que escuchaba a la doctora me llevó a pensar en algo que he estado leyendo en relación a las brujas y cómo las brujas tienen dos campos en donde aparecen principalmente. Uno es la literatura y el otro es la iglesia. Entonces, para la iglesia, las brujas fueron un instrumento que les permitía mantener cierto orden social, porque la bruja era una figura que amenazaba, pero que también era satanizada, y eso permitió en la época de la Edad Media, en la Inquisición, que la amenaza de las brujas y cómo eran castigadas se mantuviera un orden social. Entonces, lo pensé en relación a la salud mental y cómo la salud mental también ha sido una creación en relación a mantener un orden social, pero que justo pues como una creación del ser humano, ¿sí? Ahora resulta que el haber creado la salud mental, los trastornos mentales y los medicamentos para tratar los trastornos mentales trae un costo económico muy alto. Y precisamente uno de los problemas más graves en la actualidad es que los gobiernos de los países no pueden costear los tratamientos propuestos para la salud mental y que poco a poco esto se ha ido retirando para que sean las mismas personas quienes lo puedan costear a partir de las aseguradoras, pero que a partir del boom del medicamento y de cómo los trastornos mentales tienen que ser tratados directamente con un medicamento, ¿sí? Esta forma de control social a partir de la salud mental ha tenido un costo económico más alto de lo que creían por el consumo del medicamento, por el tiempo prolongado en que se tiene que consumir y lo caro que cuesta producirlos. Y también el costo que tiene para los sistemas de salud poderlo sostener. Entonces, en sí, esta forma de control creo que también se le está saliendo de las manos a los mismos que lo propusieron. Y finalmente, creo que en todo esto que va apareciendo actualmente, eh, a mí algo que me llevó a pensar en todo este desorden que nos podría orientar, pues hace un momento lo mencionó la doctora, porque creo que a lo que a mí me remitió es a pensar en esa posibilidad de los sujetos de ser creadores, ¿no? Entonces creo que ahí es donde al menos yo encuentro una brújula para no creer, sí, que esto es todo lo que puede haber como posibilidad para los seres humanos, ¿no? Creo que constantemente se crean nuevas cosas, también esto de ahora culpar al COVID de todos los trastornos neurológicos y mentales, pues es una creación nueva, pero me parece que los sujetos somos capaces de no ajustarnos a estas propuestas, ¿sí? Al menos no todos. Bueno, hay una cuestión, digamos, respecto a su comentario, mi querida colega, ¿sí? Finalmente, lo que se denomina enfermedad mental es incurable, ¿sí? Es apaciguable, pero Sí. incurable. Entonces, ¿cómo es posible que Porque no está siempre, enfermo, ¿no, doctora? a eso voy, justamente la demostración de que no es una enfermedad y que es una falacia hablar de enfermedades mentales, ¿sí? Es que resulta inocuos los medicamentos porque como causan muchísimos trastornos en el organismo, ¿sí?
la gente deja de consumirlos. Y a veces toman la decisión de sentirse muy angustiados. Las personas que producen los estados de angustia muy elevados lo prefieren a babear, a sentirse un idiota, a no poder coordinar el pensamiento, las ideas, etcétera. Hay unos trastornos verdaderamente deplorables de los Sí, medicamentos psiquiátricos. Entonces, la demostración de que no es una enfermedad no puede pasar a una enfermedad incurable porque se requiere demostrar primero que nada que es una enfermedad. Y lo que vemos es una alteración en la concepción de la realidad. Eso es lo que los psiquiatras no asumen y no aceptan. Que hay una modificación en la concepción de la realidad inmediata. ¿Sí? Y hay locura y hay psicosis. Son dos cosas completamente diferentes. Yo hablé de las locuras como un aspecto creativo. Los creadores están locos, ¿sí? Pero sí. no son psicóticos. Entonces, es verdad que el terreno de fluctuación sin remedio para los psiquiatras es la esquizofrenia. Una vez que la esquizofrenia se manifiesta y que puede manifestarse, digamos, en alrededor de los 15 años o un poquito más tarde, ¿sí? Ahí sí tenemos visible, ¿sí? La cuestión de la alteración de la realidad. El esquizofrénico puede ser, digamos, un sujeto peligroso para la sociedad y por eso se les lleva a un hospital en donde definitivamente no hay cura. Quedan, digamos, soterrados ahí de por vida, en sus delirios, en su forma, digamos, de manejar la realidad, en las situaciones persecutorias. El sufrimiento es atroz, atroz. Ujú. Valdría la pena más bien ayudar a los esquizofrénicos a una buena vida, ¿sí? En donde no estuvieran idiotizados, sino de verdad estuvieran canalizados adecuadamente. No se ha podido. ¿Por qué? Pues porque no hay investigación. No se puede hacer una investigación en un organismo vivo, porque ¿a dónde van a buscar la esquizofrenia? ¿En el cerebro? ¿No? Entonces, vean la imposibilidad de la ciencia y la imposibilidad de la medicina. Ante la esquizofrenia, ¿qué puede hacer el psiquiatra? Nada. No, nada. Sus fármacos no sirven. Ujú. Porque ponen a los sujetos que la desarrollan en un estado verdaderamente lamentable. Ujú. Bueno, entonces, lo que fue, digamos, genial fue nombrar a las brujas como sostenimiento de un sostenimiento dentro del lazo social. Pero era un sostenimiento en donde en lugar de encontrar en la brujería un bien para la humanidad, la Iglesia Católica Apostólica Romana, que le hacía competencia, se dedicó a perseguirlas como que lo que tenían era una relación con el demonio y que cohabitaban sexualmente con el demonio y entonces endemoniaban las almas de los fieles. Y como el Y bueno, Vaticano, ahora las brujas van a hacer el psicoanálisis. Me ¿cómo? parece que las brujas van a hacer el psicoanálisis. Se va a luchar contra el psicoanálisis. A ver, no sé qué rollo trae la doctora. A ver, doctora. Entonces, Germán, es que Germán me va a presentar. Exactamente, iba a decir que démosle un cálido saludo de tarde-noche, porque es su horario de tarde-noche, a nuestra querida doctora Adriana Lozano, que toma ya la palabra. Sí, lo que decía es escuchándolas, no tanto que yo traiga algo, pero sí
con lo que usted dice, doctora Heiser, con respecto a cómo la religión va a atacar a las brujas, que era otra posibilidad y otras manifestaciones de lo insoportable que se podía representar desde la magia. Va a venir una censura muy fuerte, va a ser perseguir las brujas, es una imagen que es muy fuerte en nuestra sociedad porque es la quema de brujas, es la Inquisición, son los exorcismos. Y me parece que nuestra época moderna lo que pretende es la persecución, como decíamos ayer. Bueno, lo digo también uniéndome a la palabra de lo que propone Jacques-Alain Miller con respecto a el ataque y la denegación del inconsciente. No me viene inocente, en ese sentido sí traigo algo. Ahora, tampoco me hermano con Jacques-Alain con respecto a verlo todo desde una denegación del inconsciente, sino que hay una gran diferencia y estamos viendo un producto, eso es yo como analista mexicana, que es, estamos después del psicoanálisis. Ya tenemos resultados del psicoanálisis. Y es verdad que el psicoanálisis es un dispositivo que es incómodo. Es un dispositivo que pone siempre en jaque mate a cualquier tipo de proposición de este gran monstruo de nuestra época de la garantía. Siempre el psicoanálisis va a poder demostrar cómo no hay garantías. Y nuestra sociedad actual funciona frente a las garantías. Entonces, lo estoy pensando en este instante con ustedes, como mexicana, separándome de las proposiciones. Escuchaba a Valeria que decía por primera vez una brújula. Esos son lenguajes de la escuela de la causa freudiana. Y me parece que nosotros tenemos que de verdad pensar como nosotros lo hacemos en este programa de radio, cuando estamos con los demás, cuando estamos hablando de psicoanálisis, al estilo de la doctora Heiser. Es algo que yo admiro profundamente porque es una palabra expuesta. Más que una palabra de seguir lecturas, que a mí me preocupa para nosotros, psicoanalistas mexicanos. Quiero decir que hay una dirección y entonces comenzamos todos a tener el mismo idioma, empezamos a decir, sí, esto es una brújula, las coordenadas, esto no nos es propio. Es por eso que trabajar con la doctora Heiser es tan incómodo, porque estamos en ese filo en donde el psicoanálisis justamente viene a contestar que no hay un grupo y una palabra que nos una. Hay un malentendido, diría Lacan. Entonces, efectivamente, vamos muy cuidadosos con no hacer grupo nosotros mismos. Sí trabajar conjunto. A mí cuando Jacques-Alain, en todo caso, que es en donde yo me formé también, con los de la escuela de la causa freudiana. Bien, pero siempre sé que el psicoanálisis me pone en una situación de no grupo. Entonces siempre mantengo una distancia. Bien, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros nos alejamos de Jacques-Alain, si nosotros nos alejamos de la producción francesa occidental, frente a lo que estamos es, sí, como dice Jacques-Alain, a un ataque particular hacia el psicoanálisis. Porque te pretende instituir que no puede haber interpretación. Nuestra práctica es una práctica de interpretación, no cualquier tipo de interpretación, no es la de la filosofía. Bien, con eso yo me uno con Jacques-Alain, tengo una posición política, pero no tengo el mismo lenguaje que él, y mucho menos como mexicana, y en la realidad de mi país, que conozco porque lo llevo en los huesos. Lo que veo también, y es lo que yo estoy comenzando a producir, a mí siempre me cae bien algo que me pica, que me pone incómodo y que me pone a producir. Si es la palabra de los franceses, ¿por qué no? Pero me separo muy rápidamente de ellos para poderme a pensar, cosa que aprendí con la doctora Heiser, que nos pone en una situación de comprometernos con lo que decimos, que sea nuestro, que nosotros tratemos de avanzar algo.
Bueno, eso es lo que vendría a ser la verdad de vivir, ajá, como analistas. Es decir, si nosotros copiamos el decir de los franceses, pues quién sabe qué seremos, si jirafas, patos o Ujú, leones, pero claro. ciertamente psicoanalistas no, porque algo tiene el francés. El francés no habla en una repetición, por ejemplo, del desarrollo del psicoanálisis en México. No, el francés habla de los desarrollos del psicoanálisis en Francia. Totalmente. Y en ese sentido, ¿sí? Eso es lo que debiéramos de hacer los psicoanalistas mexicanos. Hablar del psicoanálisis mexicano, como el francés habla del psicoanálisis francés, de lo que se produce, digamos, en Francia. Y los alemanes hablan del psicoanálisis que se produce en Alemania. Pero también, digamos, hay mucho coqueteo en relación a repetir y repetir lo que se produce en Francia. Entonces, sí hay una hegemonía de parte de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, en donde, sobre todo, digamos, cuando se promueven los congresos monumentales, en donde todos los psicoanalistas de diferentes partes del mundo asistimos a los congresos, no escuchamos si no son trabajos franceses con la directriz francesa. Es decir, yo no he encontrado ningún congreso en donde se cuestione por qué tenemos que trabajar en función de la propuesta que hace Jack Alan Miller. ¿Por qué? Si somos libres de pensar otras cosas. O sea, a lo mejor en nuestro país nos preocupan otras cosas que nada tiene que ver con el tema que él propone. Entonces, hay una obligatoriedad de que él es el que dice lo que vamos a trabajar en 2 años. Bueno, yo nunca lo he hecho, ciertamente no lo he hecho. No me interesa, ni tampoco el no hacerlo, pues no me permite un día tener el honor, la gracia, la bendición divina de ir a presentar un trabajo, ¿sí? A la Asociación Mundial de Psicoanálisis en el congreso que abre. Entonces, los monstruos al diván, Bueno, justamente, bueno. creación de la doctora. ¿Y por qué los monstruos? ¿Y por qué al diván? ¿Y por qué justamente trajimos últimamente monstruos japoneses y chinos para hablar, para que veamos que a veces hay más resemblanzas con esas culturas, con las mexicanas, que no son lo mexicano, lo que tiene de manera justamente incómoda, yo diría, es que no es tan bueno y malo. ¿Eh? La ideología mexicana no se inclina a este es el malo malo y este es el bueno bueno. Desgraciadamente, ya empezamos a rebuznar igual que los gringos, principalmente. Sí. Lo que veíamos, por ejemplo, como una paradoja también es que el psicoanálisis está en mucha crisis, el psicoanálisis hay que ver los millones de psicoanalistas que moviliza la Escuela de la Causa Freudiana, la Escuela Mundial de Psicoanálisis. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que tener, nosotros mexicanos, psicoanalistas mexicanos, si nos estimulan, si nos sentimos orgullosos de que el psicoanálisis movilice todo esto, claro, ¿por qué no? Eso tiene que ver con el amor, eso tiene que ver con el malentendido. Creer que unos con los otros estamos en el mismo mole. Muy rápidamente veremos que no es así. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esta situación de la salud mental? En México hablábamos ayer, en Palabra de Hombres, en que si bien hay una política de enviar y hacer responsable a la familia, vemos que las familias están hechas pedazos. Si vemos que hay instituciones corruptas, un psiquiátrico, un gran hospital pagado por los impuestos, vemos que ahí no se atiende a los pacientes,
sino que se saca dinero. Entonces no estaría mal cerrarlas. Entonces tenemos un problema gordo. Problema gordo, eso no se dice así en español. Tenemos un gran problema. Tenemos un problema, ¿por qué? Porque la institución en sus mejores momentos estaba pensada desde un ideal. Desde ahí en donde la familia falla, yo puedo ser solidario, no por buena onda, no por religiosa, no por amorosa, porque en una de esas, si yo necesito ese hospital, más que suficiente para hacer lazo social. Entonces, todos nos cooperamos un poquito con los impuestos y hacemos un buen hospital psiquiátrico con ya gente que está frotándose, iba a decir gente experta, pero no son expertos. Sabemos que hay mucho maltrato en los psiquiátricos. Es la historia por excelencia de los psiquiátricos, el maltrato, por todo lo que produce, que hemos hablado mucho en el programa de radio. Pero el ideal no está mal. El ideal cuando nos sirve de irnos para arriba, claro que sí, aunque se caiga. Entonces, todos nos cooperamos con nuestros impuestos y decimos, una de esas, un familiar, Además, yo les decía a mis colegas fuera de aire, del radio, de estar en escucha con los radioescuchas, es que siempre estas instituciones se piensan para los pobres y para la clase media baja, porque los ricos se lo van a pagar de todas maneras. Cuando una institución muere, que es el gran problema que tiene Francia hoy, la privatización de los hospitales. Cuando una institución que pagaban los impuestos muere, los que sufren son los pobres, no los ricos. Si los ricos se van a atender a Suiza. Si los ricos pagan lo que sea de las aseguradoras, lo que estaba diciendo Valeria. Ahora se trata de que una aseguradora pague esto, sí, pero entonces hay que pagar más a una aseguradora más fuerte para poder garantizar la garantía. Lo que estábamos viendo, ese nuevo monstruo. Ese monstruo que hay que llevar y urge llevarlo al diván. Ahí en donde efectivamente la palabra del psicoanálisis viene a ser terriblemente incómoda. Y es ahí en donde seremos atacados siempre. Inclusive, con tanta historia del psicoanálisis. Son unos 100 años, no es tantísimo. Pero ya hemos frotado el lazo social, ya está inspirado, las mayorías de las terapias están inspiradas en el psicoanálisis. Inclusive el gran boom de la mediación, que tiene 50 años en Canadá, desde ya en el kinder, se hacen mediaciones y tal, está inspirada en el silencio analítico, en escuchar. Porque efectivamente es el psicoanálisis que dice, cállate la boca. Cállate la boca porque el otro está hablando desde un lugar en donde tú no tienes nada que hacer. Eso no es lo que dice la mediación. La mediación sí piensa que puede hacer algo. El psicoanalista escucha algo. Se da cuenta, pesca algo en el aire. No es lo mismo. La mediación sí va a saber hacer, sí va a tener garantías. Entonces, este monstruo que nosotros en los monstruos al diván, se nos antoja llevarlo al diván y decir, ¿de qué padeces, garantía? Padeces de que siempre te caes, ¿no? De que siempre hay un hoyito en donde te tropiezas, ¿verdad? En donde nunca se te da poder garantizar al 100%, en donde hay un más allá que tú. Sí, sufres, se te ven las arrugas, se te ve lo pegajoso que eres, lo derretido. Y se te ven también tus tripas duras que se quiebran. Porque, bueno, dogmática como eres, cuando te chocas con aquello que no tiene garantía, que es la vida, te quiebras. Y contigo todos los hombres y mujeres que están colgaditos de esa ilusión de la garantía en tus costillas y que se caen contigo. Se caen llorando y se van hasta el infierno a llorar sus penas. Entonces, no hay nada más desgarrador que no tener la garantía del amor materno. Es lo que hemos experimentado todos. Entonces, nuestra sociedad enferma con este monstruo rígido, dogmático y loco que se llama garantía, urge que vaya al diván. Con este aspecto monstruoso y horrorífico.
Entonces, el psicoanálisis sí es atacado porque es incómodo, eso lo sabemos. Bueno, Hoy la es incómodo justamente en el sentido de que el reconocimiento de que los cambios que pudiera decidir el analizante en relación al tormento de su vida, que es lo que lleva a la clínica, y que quiere deshacerse de ese tormento, entonces él es el único transformador de su circunstancia, él es el único que puede garantizar su modificación en cuanto que el sufrimiento lo produce él. Él gesta las maneras de sufrir. Sin embargo, le son definitivamente desconocidas cuáles son esas maneras. Se analiza para descubrirlas, pero las descubre porque las verbaliza. Las maneras las verbaliza. Entonces, el único que puede garantizar de qué le va a servir, porque bueno, también está no solamente la garantía que usted acaba de expresar, sino también, digamos, está el que las cosas sirvan. El que entrar, digamos, a un análisis, a una experiencia analítica, me sirva. Y ahí vamos otra vez. El psicoanálisis no sirve me para... da risa porque efectivamente, no, me hizo pensar en un paciente. Yo estaba pensando también en el dispositivo, doctora, en que es un dispositivo que soporta quejas. Hay que ver lo que soportamos los psicoanalistas cuando denme un medicamento, usted no habla. Cuando soportamos esto, el psiquiatra no, ¿eh? El médico tampoco, la enfermera tampoco, el terapeuta tampoco, el mediador tampoco. Nosotros es soportar y esta demanda tan fuerte y que me decía, ¿esto de qué sirve? Lo que usted estaba... De nada, le podemos contestar. Mire, le sirve un desarmador, una pinza, ir a rezar, le puede servir, ponerse nopales en las rodillas y ir al Tepeyac, eso le puede servir porque al menos le deja una experiencia de dolor y de sufrimiento atroz y Y de rica y y de sabrosona. ofrecerle eso a la Virgen de Guadalupe, pues va a esperar usted el milagro. Entonces, dando y dando, palomita volando. ¿Sí? Sí. Hay muchas cosas definitivamente que el psicoanálisis destruye brutalmente. Y por eso será perseguido. Entonces, hay una máxima de San Ignacio de Loyola, cuando se le aparece, digamos, Jesús, que él va de camino a Roma, porque se va a disolver por el Papa, se va a disolver la orden de los jesuitas, y entonces se le aparece Jesús en el camino y le dice, ¿qué deseas? ¿En qué te puedo, digamos, respaldar? En que siempre la orden sea perseguida. Porque en la medida en que sea perseguida la orden de los jesuitas se mantendrán en pie de lucha permanente y en pie de creatividad permanente y en pie de transformación permanente. El peligro del psicoanalista es que se la crea y que de verdad su refugio sea su sillón, en donde pierde facultades físicas si no hace ejercicio, porque su situación es el silencio por un lado y por otro lado estar sentado y cobijado por un buen sillón. Entonces tiene varios peligros para su salud. Entonces más vale que se active. Pero si el psicoanálisis va a ser controvertido. Y no tenemos amparo en la garantía, no tenemos amparo en medicamentos, no tenemos amparo en creernos que nosotros vamos a poder ayudar. Es lindo este universo de la ayuda. A veces uno dice, híjoles, no estaría mal ponerme del lado de la ayuda, irme a ayudar a los pacientes que vayan mejor. No, no tenemos amparo tampoco ahí. Entonces, como dice la doctora hace ya algunos programas, muchas veces, bueno, esto se ve en la persona del psicoanalista. Es un lugar que hay que amar el psicoanálisis para poderlo sostener. Hay que saber qué estamos haciendo aquí.
porque vaya, que no tenemos la garantía que la locura humana da, es la modernidad por excelencia. La garantía, la utilidad, como decíamos ahorita con la doctora, ¿para qué sirve? Estos monstruos modernos, no más horroríficos, sino más monstruosos, sino más gigantescos y destripados. Y además, sí, aceptados, con brazos abiertos. Ahora, porque podemos hablar, si estamos hablando de monstruo, podemos hablar de víctimas de repente. Ay, el otro gran monstruo que puede arrastrarse, ¿no? La víctima con su boca abierta, en donde lo que él se va comiendo cuando se va arrastrando dice, es que no soy yo, es que este suelo se mete en mi boca, ¿no? Soy una víctima de que hay un suelo y yo me lo tengo que tragar. Ese es otro monstruo de nuestra época, al diván. Ahora, la época es fascinante justamente porque existe el psicoanálisis. Bien, la política de la que usted hablaba era eliminarlo, como se eliminó en un momento dado la concepción de sujeto, porque la concepción de sujeto de Descartes fue abolida precisamente por los averroístas que ponían en sospecha que el ser humano pudiera pensar. Entonces, pienso, luego existo, se puso en cuestionamiento y se acabó con la concepción del sujeto. ¿Qué entró, digamos, a llenar ese vacío de que ya no nos podíamos sostener en el discurso del sujeto y de la subjetividad? Bueno, lo que llenó, digamos, ese vacío fue enarbolar el lenguaje. Y entonces entra el lenguaje, ¿sí? Como la garantía de lo psíquico. Y la garantía de lo psíquico aparentemente no es lo inconsciente o el inconsciente. Y entonces ahí viene, digamos, con su escobilla, Lacan, ¿sí? Muy humildemente, puros cuernos porque él nunca fue humilde, pero bueno, muy humildemente, a decir que él había entrado al psicoanálisis con una escobilla, algo muy precario, muy limitado. Ajá. Sí, solamente que hizo una reactivación del sujeto diciendo que el sujeto era lo que representaba un significante para otro significante. Y entonces estaba en la modernidad de que el sujeto, en todo caso, ya no era el sujeto pensante, por lo tanto existía. Eso se había verdaderamente acabado, claudicó, se fue. Entonces ahora el lenguaje, y oh sorpresa, resulta que el sujeto que es la representación de un significante para otro significante, no es el sujeto de la filosofía, no es el sujeto de la lingüística, es el sujeto del psicoanálisis. Vaya lío. Resulta ahora que el psicoanálisis le da la respuesta al mundo entero de los seres pensantes que un sujeto es evanescente. El sujeto se evanece porque es nada más lo que representa un significante para otro significante. Y ahí viene el quebradero de cabeza de Lacan para sostener precisamente eso. Pero si lo ligamos con los averroístas, entonces nos damos cuenta que antes que Lacan, ya los averroístas habían dicho, es de sospechar que ese sujeto del cual se habla piense. Entonces, ¿qué? Ah, bueno, que el pensamiento no es una cualidad del sujeto. No. No es una cualidad. Pero Lacan fue absolutamente dramático porque se enfrentó a Descartes, a Heidegger, a Hegel, ¿sí? Diciendo, el sujeto del inconsciente es lo que representa un significante para otro significante. Y es por eso que el sujeto es y no es, porque es evanescente. ¿Sí? Vaya lío. Y ahora estamos metidos en que la propuesta para el trabajo, digamos, no sé si es del coloquio o de las jornadas. Las jornadas. De las jornadas.
el tema para las jornadas, digamos, de París, es precisamente la intención, así como desapareció el sujeto y luego apareció en Lacan, ¿sí? En el psicoanálisis, en el campo psicoanalítico, ahora se pretende que desaparezca el inconsciente porque sería el referente para toda interpretación. Bueno, si el inconsciente es lo que garantiza la interpretación, por si ustedes no lo saben, pero ahora lo van a saber, no funciona mientras ese sujeto evanescente no la toma como, ajá, así es. Y si uno en ese ¡Wow! ¡Qué momento bueno que le estén preguntara, grabados estos permítame, si en un programas! momento dado, ahí se le preguntara al sujeto, a eso es, el sujeto no sabría decir a qué se refiere. Pero la asume. ¿En qué? ¿En qué la asume? En el pensamiento, no, por Dios. En el lenguaje, no, por Dios. La asume en su psiquismo. Es una vivencia psíquica. Cuando la interpretación es asumida por el sujeto del inconsciente, es lo que representa un significante para otro significante y pum, pam, pas, se va. Se evanece. Y sin embargo, en ese sujeto, su vida comienza de una manera radicalmente distinta. ¡Wow, doctora! ¡Bravo! Estamos aquí. No, bueno, no. Hay que hacer un esfuerzo con usted, pero wow. Wow, bravo, 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 bravo. Sí, lo que se pretende ahora es este recorrido que usted está haciendo. Las épocas ya no pueden negar, ya no estamos en psicoanálisis en aquel problema del descubrimiento del inconsciente de Freud. No, ya lo están atacando. Desde siempre hay este ataque al psicoanálisis desde lo que va a venir a hacer cortocircuito con los discursos demagógicos que necesitan funcionar, que necesitan explotar a la gente, que necesitan, como dicen, hay una expresión en francés que me encanta, sí, Germán, ahorita, meterles la píldora, porque bueno, se entiende muy bien que es un supositorio. Por eso me encanta esa expresión en francés. La mediación es un medio para meterle el supositorio al otro, con el peor de los engaños, cada vez es más cínico, cada vez es más inspirado del psicoanálisis. Entonces, es cuando el psicoanálisis es recuperado para hacer con él lo peor, que es, yo sé que terapéuticamente, cuando tú crees que te escucho, porque es ahí en donde está el cinismo, el psicoanalista escucha. El psicoanalista se calla para escuchar. Si hay algo que hace es retirarse. Para poder escuchar uno no debe de estar como psicoanalista, como sujeto. Si no, no escuchas al de enfrente. Perdón, Germán. Venga. Porque lo pienso así, la monstruosidad de hoy en día hacia donde apunta y lo que promueve es, siguiendo el recorrido de la doctora, pensé en lo siguiente, es en hacer de eso o alcanzar en eso una comprobación. O sea, que los discursos y las formas, sobre todo por el soporte médico, es que eso que la doctora expuso sea posible de ser sometido en los criterios, y los criterios todavía del positivismo, de la comprobación. Entonces, exigen y dicen, a ver, psicoanalista, ven y comprueba justamente esa condición de evanescencia en el sujeto que sea comprobable, medible, pesable, casi, casi. Como para ellos se supone que la cientificidad descansa justamente en eso, y descansa en que puede ser medible, pesable y todo eso en el efecto de un fármaco. Por favor. Por un lado, y por el otro lado... pero así hay una comprobación que nosotros podemos ofrecer. Sí. ¿Sí? Yo siempre le digo, ¿usted ama a su madre? Y no hay respuesta. ¿Por qué? Porque no hay certeza. Hay silencio. Esa es la comprobación.
de que no se necesita, digamos, la comprobación que propone el positivismo, que es el que usted acaba de narrar, Ujú. sino simplemente se le puede hacer una pregunta al sujeto. ¿Usted tuvo madre o es, digamos, un hijo de orfanato? También, digamos, esa experiencia de la orfandad, es la comprobación de lo que el psicoanálisis sostiene. Porque basta una pregunta que toque al sujeto en lo más profundo de su afectividad para que verdaderamente el sujeto haga un giro de 180 grados, que no hace el fármaco y que no hace Que es la... lo que hoy se pretende encallecer, ponerle callo a aquello que nos toca. Por eso la pornografía, por eso los juegos Claro. electrónicos, por eso para encallecer aquello que me toca en mi sujeto. No, hay que drogarse, hay que enajenarse, hay que hacer grupo, hay que localizar en el cuerpo, hay que no impactarse de lo que estoy impactado, de lo que estoy impactado. Sin Porque embargo, con toda esa hegemonía, digamos, de la enajenación, que los sujetos buscan. Miren, la enajenación no tendría efecto si los sujetos no la buscaran afanosamente como un tranquilizante. Porque, ¿qué es lo que observamos en la clínica? En la clínica observamos que se requiere mucho valor del analizante para aceptarse a él mismo, que él se devela por su propio decir. Entonces, haber hablado de él y él mismo ser la develación de él mismo, ¿sí? Es precisamente lo que la filosofía, hablando del sujeto, decía, es de aquello de lo que se habla, es de aquello que está lleno de cualidades. Y entonces yo les hice una pregunta a mis colegas, ¿y quién les designa las cualidades al sujeto? Pues el sujeto mismo. Entonces, basta el trabajo del narcisismo freudiano para entender perfectamente que los seres humanos que se analizan y que soportan el análisis son aquellos que pueden volver a nombrarse. Son aquellos que por su propia palabra se descubren, son aquellos que por su propia palabra descubren lo que son, la verdad que los constituye, y ellos mismos son capaces de volverse a nombrar. Pero claro, la masa prefiere la enajenación, prefiere la oferta de ¿para qué te preocupas del amor? Preocúpate de gozar, y de gozar y hasta lo peor que... es que el psicoanálisis viene con su incómodo decir, a Ajá, decir en qué consiste que nos hagamos ese tipo de economías, porque es algo claro. insoportable para la comprobación. Porque mientras el científico está haciendo 2 y 2 son 4, haciendo sus convenciones de, oye, para que 2 y 2 son 4, tú y yo nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Te parece que este lenguaje funcione? Si yo no tengo el sí, 2 y 2 no son 4, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que sucede con el psicoanálisis? Que es terriblemente incómodo. ¿Qué dice? La luciol, ¿cómo se llama el insecto que va hacia que tiene luz dentro de su cuerpecito? La Luciérnaga. La luciérnaga. luciérnaga. La luciérnaga va hacia la luz porque se siente atraída. Es lo que el psicoanálisis le va a decir al científico. Le va a decir, mira, si tú estás diciendo que la comprobación consiste en que hiciste volar un avión, yo te voy a decir cómo eres la lución que te estás convenciendo de tu propia comprobación. Y que el ejemplo que es tan aparatoso deja a todos los, perdónenme la expresión, los que no hacen un esfuerzo, pensen huevones. Luego me puse con la boca abierta, porque siempre la gente que hace un compromiso y una pasión de su vida, por ejemplo, crea un avión, las cosas de Da Vinci, las cosas de los científicos, que son alucinantemente bellas, y todo el mundo abre la boca, porque bueno, hicieron todo el esfuerzo. Es lo que no están listos de hacer los que abren la boca. Pero Lo que era lo que, perdón, mi querida doctora, pero me estimula a intervenir, a decir,
es lo que Freud le escribía a Fliess al respecto del tormento de la psicología que estaba creando. Sí. Me atormenta, pero no puedo dejarla. Y no la voy a dejar. Y no la dejó, no la dejó, no la dejó nunca. Sí, porque ya no puede funcionar el efecto luciérnaga. El efecto luciérnaga, un psicoanalista dice, no, el esfuerzo es lo que yo admiro, lo que la ciencia, lo que llamamos la ciencia dura. Para que nosotros estemos de acuerdo con que hay una ciencia dura, hay que ver cómo es la historia filosófica de la ciencia, son acuerdos, porque no se sostiene. Entonces, lo aparatoso y lo espectacular de la ciencia dura es como ahora, los científicos en Francia, en todo caso, lo que yo he estado escuchando y leyendo en las revistillas científicas para todo público, para hablar de ciencia, es que el científico tiene una teoría y no es que la vida, que haya descubierto algo en la vida, es que va a llevar a su teoría hasta que la vida le responda como él quiere que responda. Y lo que aparece para un vil y vulgar humano que no hace ningún esfuerzo, que está viendo la tele, que se está rascando la panza y que no va a hacer el esfuerzo de este hombre, es que cuando le dice, mira, ¿ves esta carta? A ver, escoge la carta que tú quieras, el as de corazones. Bien, métela en donde quieras. Rum, la devolvimos. Era el as de corazones. Y el otro dice, ¡oh! Hay que ver cómo los científicos hacen que la vida se acomode a su hipótesis. No descubren la vida. Ahora ya en Francia los científicos, puede ser cínico, puede ser esta situación de los científicos, porque ya no estamos frente a esta concepción de la ciencia en donde se decía, no, la ciencia descubre la verdad de las cosas. Y están en un discurso que se acerca a ciertos aspectos justamente del psicoanálisis, en donde el psicoanálisis se detiene en la palabra en donde el otro va a comprobarlo o no. El discurso de la ciencia se está inspirando de esto. Entonces, ya hay científicos aquí que dicen, no, cuando yo voy a hacer una vacuna, cuando yo agarro a mi ratita blanca y la inyecto, la primera se me muere, no me sirve. Cambio mi vacuna. Yo digo que se tiene que curar. Esa es mi hipótesis. Combino. Vuelvo a hacerlo, se vuelve a morir. Entonces, todo esto no lo tomo en cuenta. Vuelvo a cambiar. Cuando la ratita responde a mi hipótesis, digo, aquí ya tengo la comprobación. El psicoanálisis explica este tipo de fascinaciones y de autosugestión con respecto a uno mismo. Entonces el psicoanálisis vuelve a ser incómodo porque en vez de abrir la boca, si abrimos la boca, bueno, a mí me encanta la ciencia, ¿no? A mí yo babeo con la ciencia. Entonces hacemos así, le digo, bueno, pero tiene que ver con tu deseo, chaparro, ¿ok? No quiero parecérteme, no eres tampoco mi ideal del yo, ¿no? Porque esa es la gran también identificación de los todos con los científicos. Ah, tú eres mi ideal. El psicoanalista, pues, que ya se ha frotado en el psicoanálisis, no eres tú. En realidad, mira, era mi tío o mi hermana o mi madre o mi padre, pero tú nunca vas a poder ocupar ese lugar. A veces te le pareces. En fin, el psicoanálisis es incómodo por eso. Porque tiene una distancia en donde dice, no somos los que abrimos la boca y nos fascinamos como focas haciendo así. Sabemos que es una producción humana. ¿Qué hay del inconsciente? ¿Qué hay del deseo? Que hay para que esto se sostenga, yo tengo que ser aquel que abre la boca. Entonces es incómodo el psicoanálisis desde muchos aspectos por donde el psicoanálisis entra. Sí, Germán. Y justamente su incomodidad, paradójicamente, es lo atractivo para ciertos sujetos que desde la muerte de Freud, desde la muerte de Lacan, estamos fascinados con nuestro inconsciente, con nuestro saber, con nuestra teoría, que por cierto es bastante limitada ante la magnificencia, por ejemplo, del goce. Sabemos que ante la magnificencia del goce, el psicoanálisis es una pobre hormiga, pero no así el sujeto del cual habla el psicoanálisis, que
y que goza precisamente hablando. Bueno, si eso no es fascinante como para estar 24 horas sumergidos precisamente en esta pasión, no sé qué sería aquello para otros lo que los animara. Tal vez el alcohol, tal vez la raíz esta que no me acuerdo ahorita cómo se llama, es decir, perderse, drogarse, descomponerse, destruirse. Para eso tiene un cuerpo, para hacer con él un receptáculo de su goce. Sí, yo estaba hoy jugando con un colega que, bueno, es ingeniero, entonces corremos juntos, nos salimos a correr y entonces estamos hablando de la edad, del tiempo y de tal. Y digo, no, bueno, es que tú estás fregado, porque como tú localizas en el órgano el tiempo, pues tú sí vas a envejecer, yo no localizo en los órganos, entonces nana es de limona, es que vejez, ni que yo cuando me quiera retirar me pasaré a retirar, pero yo no tengo localizado absolutamente nada en mi cuerpo. Entonces, son los aspectos del trabajo analítico que nos hacen muy Sí, felices, nos hacen muy Sí, ligeros, nos hacen sí. relajientos. hay, Sí, hay que, Germán. hay que ver, doctora Lozano, que lo voy a decir ahorita por el evento que viene de esta manera. Una característica monstruosa del centro, de los miembros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, es que por varios años, y pasan los años, algo que la gente que acude con nosotros, la gente que viene a las conversaciones, a los eventos, a las conferencias, en más de una ocasión nos hace el comentario de que ninguno representa la edad que tenemos, ninguno de los miembros. En cuanto a que se viera claramente el paso del tiempo o decir, híjole, qué acabado estás, de la última vez que te vi, ahora sí te golpeó el tiempo o cosas por el Y estilo. aunque se viera, No, ahí no está en la arruga. no, 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 Está, usted puede tener a una persona con la piel perfecta, y se está muriendo de vejez, sí, que sí, tiene 14 años, que tiene, no sé, ¿han trabajado con niños deprimidos? Sí, cómo no. sí. Joder, es un envejecimiento atroz, nada más que no está localizado en un órgano, pero Así sí es. tiene esa degradación de me estoy desprendiendo de la vida. Ahí está envejeciendo alguien. Ahí está envejeciendo alguien. Este va de crochet, perdón, este va a soltar, este va a soltar la vida. Este ya está más del lado de quiero descansar, de la prisión de muerte, diría Freud. Y ahí dices, aquí hay un envejecimiento feroz. Entonces, Entonces, bueno, sí, no, adelante, termine, doctor. Lo que pasa, entonces aunque aquí, estuviéramos, aquí nos quiero interrumpimos decir, por pasión. Sí, a ver, ¿qué? claro, aunque estuviéramos arrugados, es que la arruga no nos envejece. Si la arruga nos envejece, estamos como las luciérnagas. Es la imagen. Y sabemos. Ahí va de nuevo lo incómodo del psicoanálisis. Ay, este psicoanálisis tan horrible. Que lo imaginario es la gran treta y que me fascina. Como luciérnaga. Porque una persona que se analiza dice, yo no estoy salvo de todo esto. Yo llevo mi luciérnaga interna. Ya la reconozco, puedo sonreír. Ya no me tortura, ya no me galopa como me galopaba cuando yo no había hecho un trabajo analítico. Pero que la traigo. Pues nada más cambien a una persona la más analizada del mundo y pónganla en una situación en donde se le vuelve a movilizar todo lo que tiene que ver con sus situaciones familiares. Bueno, yo soy hablo en voz propia, ¿eh? Hablo en sí. voz propia. Pero a mí eso me hace jovial, me da risa, a veces es trágico para mí, pero estoy en el galope de esto, yo lo sostengo. Eso es lo que podría ser algo que me distingue. Claro. Sí. Entonces, a ver, los miembros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos no envejecemos.
No, no, pero es que eso es verdad en el sentido de que a pesar de lo incómodo que puede ser el psicoanálisis, simultáneamente hay un bienestar y hay una alegría en los miembros del centro y en el centro. Es decir, eso incómodo se puede soportar, ¿no? Porque Sí, hasta existe nos podemos otro. decir cosas duras. Ay, oye, qué Sí, feo, vete a sí, sí, cepillar el cabello. ¿Qué te sí. pasó? ¿No? Uno sale así. Y bueno, a mí me da risa, a mí son cosas que yo puedo escuchar muy bien y que eso no es políticamente correcto. No, no es. No, pero a veces hace bien escucharlo. Total necesario, oye, que te vea el otro, porque uno, pues como decía ayer Germán, anda en sus delirios. Era usted, Germán, que hablaba de lo delirante. No, creo que no. ¿Qué sería? No, no lo recuerdo. O era a Einar que decía que, bueno, que lo delirante galopa porque en vez de que uno pueda, qué bueno que ahorita me acordé de esto, que uno pueda, como decirse despeinado, decirse delirante, Mm. por ejemplo, que es lo propio de lo psíquico, eso no se localiza en ningún órgano, permite sobre todo que si el sujeto lo desea, que se abra una posibilidad para el amor. ¿Por qué? Porque puedo parar mi delirio y decir, si yo sigo galopando con mi delirio, el otro no tiene posibilidad de impactarme. Entonces es un reconocimiento con menos sufrimiento, menos invasor, de que estoy constituida con eso que no conecta con el otro, que mi palabra no enuncia lo que el otro va a escuchar. Se hacen las paces con este tipo de cosas. No se está pretendiendo de, me entiendes, ¿verdad? Pero sí me entiendes, pero es que me entiendes, pero con esta tiranía de, no estoy siendo clara, ¿verdad? No estoy siendo clara. No estoy siendo clara, pero me puedo retirar con mi no claro, con todo mi universo que es propio, para pararlo y escuchar el otro universo del otro y poder tender la mano y agarrarme de donde ahí me es atractivo. Entonces son procesos como muy raros de creaciones que nos permite el psicoanálisis que son muy extrañas porque no es la garantía. Vivir sin garantía es algo que puede ser muy agradable, es duro. Hay un peso. Por eso a veces podemos decir, ay, no, yo quiero garantías. Pero se puede perfectamente vivir sin garantía y experimentar el placer de la libertad que es vivir sin garantía. Sí, no, indudablemente que la garantía atrofia la creación. Es decir, un sujeto con garantías, ajá, se vuelve avaro, las guarda, las conserva, y cuando viene, digamos, un terremoto, se da cuenta que no sirven para nada. Esa es la felicidad, digamos, de aquel que vive sin garantías, que cuando viene un terremoto, ¿sí? No siente que se le acaba la vida. Bueno, es la posición por excelencia del psicoanalista, no Así es, creerse. así es. Pero aquel que guarda y conserva las garantías, a la hora que viene un fenómeno de esa magnitud, ¿sí? Y ve derrumbarse su casa enfrente de él, aunque él haya salvado el pellejo, ¿sí? Las garantías no sirvieron para nada. La naturaleza también habla. Y se las cobra. Valeria, Valeria, Valeria. Sí, pues justo creo que lo que me quedé pensando es cómo el psicoanálisis puede ser incómodo, pero justamente esa pasión, al menos a mí como psicoanalista, eh, me permite tener una clínica no en esa comodidad del sillón, como decía la doctora, sino que cada vez que uno entra a una sesión, entra en esa incomodidad que primero implica colocarse desde un lugar de vacío, justamente en esto que decía, sin ninguna garantía de saber sobre todo,
y poderse sostener en una tensión permanentemente para poder escuchar al otro. Y que simultáneamente en esto hay un amor jugado. Entonces, bueno, escuchando ahorita a la doctora es lo que me surgió y creo que al menos para mí en mi formación de psicoanalista como mexicana, eso es lo que me sostiene. Claro, entonces estamos, digamos, muy cercanos a la conclusión. ¿Hay comentarios, Germán? Pues, doctora, hemos recibido solamente un saludo de parte de Analicet Martínez que nos dijo, buenos días, mis queridos doctores. Ya necesitamos que esté más seguido, doctora. Hemos perdido muchos gentes que nos escuchan. Bueno, le hago el pedido en caliente. bueno, hay algo que definitivamente tendremos para el año próximo y es reanudar que los programas sean en vivo de lunes a jueves. Siempre procuremos que el viernes sea de descanso, aunque habíamos ocupado el viernes para los invitados, ¿sí? Que podíamos tratar diferentes temas y diferentes cosas que nos animaran. Ajá. Entonces, pues creo que el próximo año podremos reanudarlos. Pero también queremos que en el próximo año haya imagen. Ya pongamos nuestro pequeño set, ¿sí? En donde podremos transmitir desde nuestra pequeña cabina de set y tendremos imagen. Entonces vienen cosas buenas y cosas nuevas para los programas, para Freudiana Radio, ¿sí? Y para Video Radio. Entonces en eso estamos. Bueno, pues podríamos ir cerrando. Entonces, hemos platicado, hemos conversado al respecto de que salud mental es una aberración. Y que definitivamente los que están colgados de la cuerda floja en este momento son los psiquiatras. Y entonces encuentran que los efectos secundarios, como ellos lo llaman, del COVID les dará nuevamente una posibilidad de diagnóstico. Pero no hay un DSM formal ni científico. Es simplemente descriptivo. Y no hay fármacos que afronten, si es que eso es verdad, ¿sí? Las nuevas manifestaciones neurológicas que no tienen ninguna garantía de que sean resultado del COVID. Por eso decía, pobre COVID con lo que tiene que cargar, ¿sí? No hay ninguna, pero no hay ninguna demostración científica que muestre que lo que padece ahora la población hacinada y después echada para afuera, porque así fue, ya pueden salir, órale, vámonos, ya pueden quitarse el cubrebocas, así nos traen, ¿sí? Y que eso sea lo que se renueva como la vida cotidiana. No hay una renovación de la vida cotidiana, hay que crearla nuevamente. Y en eso estamos. Hay que crear la posibilidad de volver a tener una cotidianidad. Pero decir que el COVID deja secuelas neurológicas, pues que me lo demuestren. ¿Con qué? ¿Con un electroencefalograma? Cuando el aparatito ese no da cuenta de nada. Bueno, estamos verdaderamente en el oscurantismo de la Edad Media. Hagamos luz. Exacto, doctora, y estamos en esta nueva forma de monstruosidad de la cual habremos de conversar este viernes a las 19 horas en Los Monstruos al Diván. Así es. Una creación muy divertida. Tenemos un Halloween psicoanalítico. Así es. Bueno, pues podemos decir hasta pronto, hasta la próxima y esperemos las nuevas, digamos, novedades, tanto de la imagen de Freudiana Radio como los programas diarios, en un horario que sea verdaderamente benéfico para la población.
Hasta pronto. Hasta pronto. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.